Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto presentar en vivo, por medio de este conversatorio, el libro Configuraciones históricas de territorios y fronteras prehispánicas y contemporáneas en Mesoamérica, el cual es resultado del trabajo colaborativo del Grupo de Investigación Memoria, Historia, Espacio y Sociedad, conformado por profesores e investigadores del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de la Universidad Intercultural de Chiapas. Un primer esfuerzo derivado del trabajo del grupo es este libro colectivo, integrado por 7 ensayos, que surge desde distintas miradas y que pretende incursionar en el campo del conocimiento sociohistórico mediante trabajos relacionados con Mesoamérica, desde su inicial configuración prehispánica, cultural y arqueológica hasta su dimensión histórica, pasando por diferentes etapas hasta llegar a la época contemporánea. Debo destacar un hecho que no puede pasar por desapercibido, y es que todo el trabajo que implicó su realización se llevó a cabo en las actuales condiciones de la emergencia sanitaria, caracterizada por la presencia del COVID-19 y manifestada con carácter de una pandemia mundial, lo cual retrasó varios procesos, pero nos hizo tomar conciencia de que debíamos adaptarnos a este momento y, ante todo, preservar la salud de todos aquellos que estaban en primera línea, trabajando desde el resguardo de nuestras casas para asegurar que se pudiera concluir su edición. Este esfuerzo colectivo es producto también del estrechamiento de relaciones que hemos sostenido con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de la hermana República de El Salvador, las cuales se traducen, por una parte, en que logramos concretar un convenio entre la Universidad Centroamericana y el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para la coedición del libro que presentamos el día de hoy. Desde un principio sabíamos que en el caso nuestro sería difícil conseguir el financiamiento para la impresión del libro en las actuales circunstancias de la pandemia, dado que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas no había asegurado el financiamiento de las actividades editoriales. Sin embargo, en el acuerdo de coedición entre ambas instituciones se estableció una cláusula en la que se determinaba que por parte nuestra nos comprometíamos a buscar los medios para poder cumplir con el compromiso de hacerles llegar la parte convenida de libros impresos, y de parte del director de UCA Editores, representada por su director, el doctor Zahid Herrera Mena, aquí presente, siempre encontramos el entendimiento y el apoyo solidario para la concreción de este proyecto editorial. En la etapa final de todo este proceso, lo que consideramos sería un golpe de suerte, tanto para nuestro Instituto de Investigaciones como para quienes impulsamos esta obra, fue que nos anunciaron a principios del mes de octubre que de cerca de 15 trámites emprendidos, solo fueron aprobados 2, dentro de los cuales se encontraba la autorización de recurso para la impresión del libro, que es el que les mostramos aquí, para que lo puedan ver. Pues este es el libro. De esta manera logramos contar tanto con la versión digital como de manera impresa, contribuyendo a ampliar el acervo de publicaciones en nuestro Instituto de Investigaciones con esta obra, con una clara vocación centroamericanista, fincada y sellada en este acuerdo de coedición Sedmeca Unicash Yuca Editores del Salvador. Finalmente, para no extenderme más, quiero agradecer a los y las colegas que aceptaron participar en la presentación de este libro. En su orden, el doctor Zahid Herrera Mena, en su condición de director de UCA Editores; a la doctora Marcela Brito, directora de Maestría y Doctorado en Filosofía Latinoamericana del Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas; y al doctor Miguel Sánchez Álvarez, profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural de Chiapas. Asimismo, deseo en mi carácter de coordinador de este libro extender mis agradecimientos a las compañeras María Isabel Rodríguez Ramos, a cargo del cuidado de la edición; a Irma Cecilia Medina Villafuerte, responsable del diseño de portada y de grabación; y a la maestra Adriana Ramos Cepeda, de la Coordinación de Comunicación y Difusión,
quien, sorteando una serie de dificultades de todo tipo con su apoyo personal, ha hecho posible la transmisión de este evento en vivo. Sin más preámbulo, damos la palabra al doctor Zahid Herrera Mena, director de UCA Editores, quien tendrá bien dirigirse a la audiencia. Por favor, doctor Zahid, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Mario Eduardo Valdés, coordinador del libro Configuraciones históricas de territorios y fronteras prehispánicas y contemporáneas en Mesoamérica. Doctora Marcela Brito, directora del programa de maestría y doctorado de filosofía de la UCA, El Salvador. Doctor Miguel Sánchez Álvarez, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas. Maestra María Isabel Rodríguez, Secretaría de Extensión y Vinculación del SESMECA, y maestra Adriana Ramos, también del SESMECA. Me complace, a nombre de la UCA y de su editorial, presentar esta tarde el libro que coordina el doctor Mario Eduardo Valdés por diversos motivos. En primer lugar, porque representa una importante vinculación editorial entre nuestras instituciones. Una vinculación que venía dándose desde hace algunos años a través de la participación de nuestros académicos en redes de investigación y en congresos dentro del área de las ciencias sociales. No omito el hecho también de que varios de nuestros graduados en pregrado han continuado sus estudios de maestría y doctorado en el SESMECA y en otras importantes universidades de Chiapas. Por lo tanto, entonces, esta vinculación editorial viene a sellar una vinculación académica que venía dándose desde algunos años atrás. En segundo lugar, porque el doctor Valdés Gordillo es un académico centroamericanista y estudioso del sur de México. Debo decir que no todos los académicos centroamericanos son centroamericanistas, porque no a todos o les interesa o han abordado una visión integral y de conjunto de los procesos del Istmo. Y ya no digamos de su relación con otras regiones como el sur de México o el norte de Colombia. Creo que ello es un vacío en el ámbito de las ciencias sociales en Centroamérica en estos momentos, porque historiadores, sociólogos, antropólogos, etcétera, están en estos últimos años, ¿no?, analizando los problemas en Centroamérica, pero desde pequeñas parcelas, es decir, desde cada uno de los países que integran el Istmo Centroamericano. En ese sentido, el doctor Valdés Gordillo intenta recuperar esa tradición tan rica y tan importante que dejaron, por ejemplo, entre ellos Edelberto Torres Rivas, en el caso de la sociología, ¿no?, o Héctor Pérez Brignoli, en el caso de la historia. Pues bien, el libro que coordina el doctor Valdés Gordillo es un ejemplo de estas miradas regionales e integradoras. En Chiapas y Centroamérica compartimos una región común, con sus propias particularidades, por supuesto. Y esta región común, que ha sido denominada Mesoamérica, por ejemplo, desde la colonia, fue vista como la Audiencia de Guatemala o el Reino de Guatemala. El libro coordinado por el doctor Valdés Gordillo analiza un conjunto de problemáticas comunes a este espacio compartido, como por ejemplo el territorio, el Estado, los imaginarios, la colonización de espacios transfronterizos, los intereses geopolíticos de potencias sobre nuestra región o estrategias también contra insurgentes. Como editorial universitaria, entonces, celebramos este importante aporte académico para la región, pues desde la fundación de UCA Editores, hace más de 40 años, el interés nuestro ha sido la publicación de obras críticas y rigurosas sobre los procesos históricos de nuestras sociedades. Así lo plantearon en su momento Ítalo López Vallecillos, el primer director de UCA Editores, y otras autoridades que en la década del 70, como Ignacio Martín Baró e Ignacio Yacuría, señalaron justamente este propósito de nuestra editorial universitaria.
Estoy seguro que con esta edición en conjunto entre el SESMECA y la UCA, con los colegas chapanecos, le damos continuidad pues a este interés compartido de nuestra universidad. Muchas gracias. Y sus estimulantes comentarios, doctor Sajid. A continuación, cedo la palabra a María Isabel Rodríguez Ramos, responsable de la Secretaría de Extensión, Vinculación del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Adelante, por favor, Isabel. Muchas gracias, doctor Mario, doctor Sajid, doctor Miguel, doctora Marisela. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Mario esta oportunidad de colarme aquí en, en la presentación, ¿no? Y me gustaría sobre todo aprovechar este espacio para dar la voz a los sin voz, ¿no? A todas las personas que han estado detrás de la publicación de este libro que ya ha alcanzado la luz recientemente, ¿no? En una obra colectiva de esta naturaleza, todo el área editorial, todo el proceso editorial requiere la participación de muchas personas, ¿no? De muchas personas que van desde, bueno, desde que se efectúa para la publicación, pasando por, bueno, todo el consejo editorial que revisa la obra, el proceso de revisión que se efectúa detrás con los dictaminadores, todo el proceso de corrección de estilo, de diagramación y un proceso de cuidado de la edición que se realiza también valorando mucho y con mucho cariño, valorando los aportes de los autores, ¿no? Y sí hay mucho cariño, mucho afecto detrás de todo el trabajo, ¿no? La corrección de estilo, ha trabajado en ella el compañero Roberto Rico, la diagramación Irma Medina. Después de este proceso, como comentó el doctor Mario, se consiguió un pequeño recurso para la impresión. Entonces, en esta oportunidad tenemos el privilegio también de contar con la edición digital, una gran difusión. El link, hablaré con la compañera Adriana para que ponga el vínculo de descarga del libro en los comentarios o en algún espacio de este video que va a quedar grabado para que todas las personas interesadas puedan acceder y el libro alcance la difusión que merece, ¿no? De todos la difusión que merece por el gran trabajo realizado por los compañeros, ¿no? El libro posteriormente también se va a, como va a comentar, como comentó creo el doctor Mario, se presentará en la Feria del Libro de la UNICAT. Sí esperamos que alcance una amplia difusión, ¿no? Detrás de toda la labor de difusión también y de divulgación está la compañera Adriana Ramos y el compañero Guillermo, incluso gente de Tuxtla en esta parte, ¿no? Es un trabajo de coedición que se ha realizado con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ¿no? Que es representada aquí por el doctor Sajid Herrera, ¿no? Realizamos un acuerdo de coedición. El libro tendrá una difusión también por esa parte que valoramos y que valoramos muy especialmente, ¿no? Entonces, pues sí, quiero agradecer al doctor Mario la oportunidad que me ha brindado para a las personas que están detrás de todo lo que implica sacar un libro, que han sido meses, si no recuerdo mal, o incluso creo que más, meses de trabajo en casa, de trabajo virtual, de contacto no personal, de contacto a través de correo electrónico, del WhatsApp, con todas las personas que han trabajado, ¿no? Y afortunadamente, pues se ha
alcanzado un buen término y estamos todos realmente muy, muy contentos y queremos felicitar sobre todo a los autores, al doctor Mario, al doctor Sajid por todo el esfuerzo realizado y por muchas gracias, oportunidad de platicar. Gracias. Con lo cual hacemos justicia a tan importante área dentro de nuestro instituto, cuyo trabajo muchas veces queda invisibilizado y que hoy queremos felicitar efusivamente a todos y todas quienes laboran en dicha secretaría. En su orden, continúa la autora Marcela Lisset Brito de Buter, directora de maestría y doctorado en filosofía latinoamericana del Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, quien nos conversará sus impresiones acerca del libro Configuraciones históricas de territorios y fronteras prehispánicas y contemporáneas en Mesoamérica. Le concedo la palabra a la doctora Marcela. Bueno, pues muchas gracias y agradezco también la atenta invitación para participar en la presentación de este trabajo de investigación. Para empezar, quisiera compartir que ha sido una impresión increíblemente agradable el recorrido histórico y a través de los distintos escenarios de constitución de la historia de Centroamérica, fundamentalmente Guatemala, El Salvador y México, la que podemos encontrar a lo largo de estas páginas, pues podríamos considerar que es una manera bastante novedosa, bastante a contracorriente de comprender los procesos históricos. Y es que algo que me parece fundamental que se encuentra a lo largo de los distintos artículos que componen este libro es que vemos escenarios y lecturas radicalmente distintos a los que podríamos encontrar en las visiones oficialistas de la historia, tanto de Centroamérica como de México. Y vemos, por otro lado, que todos los procesos de constitución, tanto del territorio, pero también de la identidad, son procesos sumamente complejos que implican dimensiones tales como la materialidad del territorio, la disponibilidad de los recursos naturales, las luchas de poder, la ideología o la visión de mundo de cada uno de los protagonistas de la conflictividad, así como la constitución de un proyecto de nación y, por otro lado, el intervencionismo de distintas potencias en esta lucha por los recursos y por la legitimación del ideario de cada potencia y, por otro lado, cómo este ideario va permeando las identidades y la construcción del Estado, así como la construcción de la identidad de los distintos grupos sociales y las dinámicas que van dinamizando las distintas naciones centroamericanas y de México, por cierto. Algo que me parece bien fundamental y que me parece que es de mucho provecho para el lector es el orden en el cual se han desplegado los trabajos, pues no es un orden meramente histórico, meramente cronológico, sino que también es posible observar cómo hay un transcurso de carácter procesual en la constitución tanto de los territorios como de las identidades mesoamericanos, iniciando desde el problema de la cosmovisión, la relación que hay entre cosmovisión, territorio, paisaje e historia, como elementos que fundamentan y dinamizan las identidades de los pueblos originarios, de los cuales tenemos registro y tenemos también presencia en nuestros distintos países,
pasando luego por los procesos de conquista, colonización y por tanto también de una inculturación, pero también podríamos hablar de una imposición cultural, así como de una asunción de ciertos elementos de la cultura fundamentalmente peninsular y criolla dentro también de los procesos de mestizaje, de la ladinización y también como toda esta incorporación de estas visiones de mundo y estas prácticas han ido paulatinamente mezclándose con las identidades de los pueblos originarios y en algunos casos, como podríamos encontrar en el trabajo de José Luis Zulbarán, también un cierto borrado o un cierto desdibujado también de ciertas pautas o de ciertos elementos de las identidades indígenas al asumirse todo este ideario que viene por parte de la imposición del dominante sobre el dominado. Pero otra cosa importante que hay que entender a partir de la lectura que nos deja estos trabajos es que las luchas de dominación, las luchas de liberación son procesos sumamente complejos y coimbrican múltiples actores. Y estas luchas son luchas que no han cesado tanto desde el proceso de colonización hasta la actualidad. Lo único que vamos observando a lo largo de cada uno de los trabajos es cómo los protagonistas van cambiando o cómo las relaciones que se dan entre los protagonistas en conflicto va cambiando según sean las necesidades, según sean los contextos y según sean las problemáticas de cada momento histórico. Pero en cualquier caso, es importante, considero, no perder nunca de vista que lo que resaltan todos estos trabajos, y lo cual es una manera radicalmente nueva también de comprender la configuración de los procesos históricos, es que la índole de todos estos procesos es radicalmente material y está siempre ligada con la viabilidad de la vida y la viabilidad también de un modo de vida. Por tanto, la historia no se puede comprender como un relato lineal o como un relato cuyos conflictos ya han quedado atrás o cuyas raíces de la conflictividad ya han sido resueltas, porque lo que vamos viendo a medida avanzamos desde los primeros hasta el último trabajo es que las raíces de la conflictividad mesoamericana todavía siguen ahí y por tanto la constitución de los territorios, la constitución de la identidad también son cuestiones todavía no resueltas. Y para comprender mejor cómo han ido deviniendo nuestros pueblos, también es necesario que veamos otras aristas y otros protagonistas de la historia para intentar reconstruir el relato y poder reconstruir también la memoria que tenemos de cara a la planificación o de cara a una mejor comprensión de cuál es el futuro o de cuáles son las posibilidades más viables para la constitución de nuestros territorios. Eso es lo que podría decir y agradezco este espacio. Intervención de la doctora Marcela, pues ha hecho una reflexión sumamente interesante que posteriormente pues se abrirá un espacio para el diálogo. Entonces, para cerrar las intervenciones en este conversatorio, escucharemos al doctor Miguel Sánchez Álvarez de la Universidad Intercultural de Chiapas sobre las reflexiones que le ha provocado la lectura del libro que presentamos este día. Entonces, tiene usted, doctor Miguel, el uso de la palabra.
tiene su... Muchas gracias, doctor Mario Eduardo Valdés Gordillo, doctor Sajid Alfredo Herrera Mena, doctora Marisela Vito de Butner, doctora Isabel Rodríguez. Estoy muy agradecido por la invitación que se me hizo leer y comentar este libro, que me ha causado una grata sensación de reflexión profunda y desde luego como un espíritu de retroalimentación en mi persona, en este trabajo, en esta exploración de la parte histórica, de la parte de la configuración de las distintas etapas y distintas formas de configuración y reconfiguración del continente americano, y podríamos hablar del mundo, desde luego, pero sobre todo en la configuración, reconfiguración del continente americano y cómo es el caso centroamericano, el caso de Chiapas, el caso de México, Guatemala, Belice y el ejemplo de San Salvador, El Salvador, que nos trae pues una reflexión profunda. Yo agradezco infinitamente entonces, quiero decir que para el conocimiento del público, espero que vean el librito. Este es el libro que dice Configuraciones históricas de territorios y fronteras prehispánicas y contemporáneas en Mesoamérica, coordinado por el doctor Mario Eduardo Valdés Gordillo. Como ya explicaron los que me antecedieron, se trata de un libro de 7 capítulos, y esos capítulos tienen que ver con, primero, es la construcción del territorio en Mesoamérica, memoria, cosmovisión, ideología e historia, de Alan Antonio Castellanos Mora. El otro capítulo es la Iglesia Católica y la formación del Estado de México y en Chiapas, 1825-1842, territorio, soberanía y préstamos patrióticos y festividades cívicos-religiosas. La construcción histórica de un espacio transfronterizo, las selvas peteneras bajo la mirada de los gobernantes guatemaltecos, 1838-1882, de Rosa Torras Conangla. Perdón, el autor anterior de la Iglesia Católica, la formación del Estado en México y en Chiapas, es de Rocío Ortiz Herrera. El otro capítulo, el cuarto capítulo, cuarto capítulo, Etnia y Estado, Nación, las difíciles fronteras políticas y culturales en México, de José Luis Zulbarán López. Frontera Sur e Integración Regional de Estados Unidos, de Miguel Ángel Cebadúa Carbonell. Notas acerca del genocidio en la contrainsurgencia guatemalteca y mexicana, de Vladimir Velázquez Mesa. Y el último capítulo, Memorias de Octubre, el cuartelazo de 1944 en El Salvador, de Luis Gerardo Monterrosa Cubías. Estos son los capítulos, los 7 capítulos que se presenta en este libro, un libro bonito, de muy bien cuidado en cuanto a presentación, orden. Es un libro, como ya señalaron, primeramente que está en una versión electrónica, y la otra parte que es la parte editada, la impresión. Entonces, para mí me ha llamado fuertemente la atención de la importancia de este tipo de trabajo. Veo una conjugación aquí multidisciplinar que posiblemente en un futuro pueda transitar a lo transdisciplinar,
y cuánta alegría me daría en ese momento cuando lleguemos con todos estos equipos que se está formando, no solo en Sesmeca ni en San Salvador, sino que en otras universidades y en centros de investigaciones con este enfoque. Y como ya dijo el doctor Zahid, es un estudio que se centra en el área del Centroamérica, pero una región que se ubica entre el sur de México, Guatemala y Belice, y el caso de Salvador. Entendemos que aquí las discusiones están desde la construcción del territorio en Mesoamérica en diferentes momentos, en diferentes etapas, y con la participación de diferentes organismos, de diferentes poderes, en este caso, Estado, que es lo que nos une en esta discusión. Entonces, es una manera de entender el proceso de la vieja colonización desde la colonia hasta en la actualidad. Cómo el colonialismo continuó desde los años 1500, 1600, 1700 a 1800, que es donde nos ubica estos trabajos, ¿no? Y cómo entonces continúan esas maneras de territorios con su sociedad, con su cultura, y están presentes entonces las viejas civilizaciones frente al Estado-nación y el imperialismo. Están presentes esos movimientos de luchas. Son nuevas maneras para mí de abordar la historia, entender las culturas, el entender esas configuraciones, reconfiguraciones del territorio, que tiene que ver desde la economía, la política, las cuestiones religiosas, y cómo está presente o no el imperialismo hasta en la actualidad. Nos lleva a la reflexión, aunque se centra finalmente la mayoría de los trabajos en la etapa de 1824 a 1856. Sin embargo, este trabajo nos lleva a reflexionar etapas actuales, etapas contemporáneas. Entonces, lo valioso de este trabajo: experiencias de distintas luchas y movimientos de configuración y reconfiguración territorial económica, y cómo nos lleva entonces a reflexionar los distintos conflictos y luchas que se gestan al interior de cada estado, en cada nación y en cada región de cada país. Y podemos solamente de esta manera entender entonces esos movimientos de lucha, como lo plantea el último capítulo de los dos últimos capítulos que nos presentan en este libro, ¿no? Pero para empezar, yo quisiera resaltar los trabajos aquí, algunos aspectos nada más, porque por el tiempo, de la propuesta de la construcción del territorio en Mesoamérica, Memoria, Cosmovisión, Ideología e Historia, de Alan Antonio Castellanos, que se basa en el concepto de Mesoamérica. Como el concepto de Mesoamérica se puede entender la configuración y la reconfiguración del territorio a través de este concepto y de esta área mesoamericana. Y entonces eso se vuelve muy importante porque señala los aspectos geográficos, los aspectos étnicos y los aspectos culturales. Y yo diría que aquí tiene que ver, Alan lo señala, pues el aspecto importante de la cuestión ambiental, ¿no? Pero recordemos que el concepto de Mesoamérica nos lleva también a una cuestión de configuración desde las civilizaciones mesoamericanas, en el sentido de un desarrollo tecnológico y un desarrollo agrícola, que es la base fundamental de esta región, ¿no? Entonces, para mí es muy importante la propuesta teórica, y resulta de una revisión bibliográfica de los diferentes estudios que se han hecho al respecto,
del área mesoamericana, y nos lleva también lo que concierne la memoria colectiva como procesos o hecho social en ese sentido, ¿no? Plantea que la memoria colectiva es un proceso social, es un proceso colectivo. Y en ese aspecto también señala que la cuestión de la configuración territorial, la construcción del territorio, pues está ligado fuertemente con la cosmovisión, con la ideología y los paisajes. Ese es de sumo valor. Nos lleva también a la ética del don en el cual se puede ver los lugares llenos de significados, de simbolismo y de reciprocidad como sagrado. Nos lleva también a la construcción del territorio entre los modernos mayas de Chiapas, hace una revisión bibliográfica de las diferentes contribuciones y la importancia del mito fundacional y las lenguas que se establecen en cada territorio y en cada espacio. Eso es muy importante. Hace una revisión de este libro en ese sentido y nos lleva también la importancia que jugó la Iglesia en cuanto al establecimiento de centros urbanos y centros poblacionales y la cuestión del papel que jugó la Iglesia y los templos, en este caso el Chulná, en este caso el templo, la iglesia. La iglesia es fundamental en este caso en la época colonial para entender en el caso de los 1824, 25, 26. ¿No? Después, esto digamos que resalta pues como para estudiantes, historiadores, antropólogos y que quieran explorar en la parte multidisciplinar y transdisciplinar, pues caminen lean y vean este trabajo, ¿no? El otro trabajo, la Iglesia Católica y la formación del Estado en México y Chiapas en 1825-1842, de María del Rocío Ortiz Herrera. Un trabajo de sumo interés en el aspecto que señala las relaciones entre la Iglesia Católica y los primeros gobiernos republicanos de Chiapas. Cómo la Iglesia, en este caso, el clero, jugó un papel de importancia para facilitar y coadyuvar en el proceso de unión de Chiapas a México, ¿no? Cómo la Iglesia tuvo un papel fundamental en la ideología, cómo tuvo un papel de importancia en la cuestión de los aportes económicos, de los aportes de préstamos, y cómo la Iglesia, en este caso, facilitó, coadyuvó en todo este proceso para que Chiapas se pudiera consolidar su anexión a México. Aquí habla de los préstamos patrióticos de la Iglesia chiapaneca, los primeros gobiernos republicanos. Después nos lleva de la mano sobre las festividades cívico-religiosas y la ideología nacionalista. Y bueno, esto sigue presente. Si quisiéramos ver, sigue continua esta relación entre Estado e Iglesia. Nada más que en la actualidad tendríamos que pensar qué papel está desempeñando la Iglesia Católica y las iglesias protestantes ahora, porque ya no somos monorreligiosos en el sentido de un cristianismo católico, ¿no? Entonces, esto es básico para mí, para entender la historia, comprender la historia. La otra parte, la construcción histórica de un espacio transfronterizo de las selvas peteneras, es un trabajo apasionante porque casi pocos trabajos se han reflexionado al respecto. Muy pocas investigaciones se han hecho. Y bueno, ¿cómo es que esa parte de la región de Petén, pues aparece
como un espacio de limbo, porque finalmente era un espacio que no se había definido exactamente en cuanto a quiénes pertenecía o si se pertenecía a Guatemala, pero no había una atención como tal, ¿no? Entonces esto es de suma importancia porque finalmente ahí también podemos ver el movimiento campesino, el movimiento indígena de los mayas yucatecos, pero de los mayas también de Campeche, ¿no? La intervención, el proceso de configuración, reconfiguración, digamos, heredadas desde las viejas tradiciones, viejas cosmogonías, pero también administradas por el imperialismo o por los modos más actuales de manera de apropiar el territorio y la naturaleza, ¿no? Este es un trabajo de sumo interés que recomiendo a los estudiantes, a los investigadores, maestrantes, doctorantes, pues lo lean, lo revisen, nos lleva de la manita una con otro. Otro trabajo que resulta de interés y que me llamó mucho la atención es Etnia, Estado, Nación, las difíciles fronteras políticas y culturales en México, de José Luis Zulbarán. Nos plantea desde la visión de cómo los autores, filósofos, han abordado este trabajo, ¿no? En la cuestión del estado de la naturaleza, la sociedad política, y bueno, señala trabajos desde los autores de Hobbes, John Locke, Jacobo Rousseau, cómo han definido esta cuestión del pacto social, cómo el Estado se conforma, se empieza a configurar a través de estas orientaciones políticas, ideológicas, y cómo el sujeto humano se vuelve individuo, y inclusive pasivo, ¿no? No sujeto colectivo, no sujeto pasivo, ¿no? Este es un trabajo de sumo interés y, bueno, Zulbarán hábilmente va trabajando los enfoques de los trabajos que señalan los antropólogos como Bonfil Batalla, Villoro, la otra contrapropuesta de trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Cómo es que el Estado se vuelve entonces un poder absoluto y una sola ley para todos? Entonces, esto es muy importante que vayan revisando, analizando, y cómo nos lleva a una ideología del poder único, a una ideología del nacionalismo, y bueno, cómo es que se da la destrucción de los complejos socioculturales indígenas a través del proyecto indigenismo del liberal del siglo XIX. En ese sentido, cómo se promulgan las leyes como una igualdad, la propiedad privada, la enseñanza del castellano, la colonización extranjera. Bueno, los diferentes ideólogos de la construcción de la nación mexicana, ¿no? Bueno, esto es un trabajo que, pues, que interesa. Me hubiera gustado en esta parte del trabajo del doctor Zulbarán, la parte del papel de la Iglesia Católica y la protestante, ¿ya? Bueno, pero pues yo entiendo que son iniciativas, son necesidades a que nos tiene que llevar a definir nuevas líneas de investigaciones, nuevas pautas en ese sentido, ¿no? Entonces, la frontera sur, integración regional de Estados Unidos, que es muy importante, de Miguel Ángel Cebadúa Carbonell, que nos da a entender los peligros que hubieron en los años 1980 y tantos, y en la actualidad, cómo es que la atención en centro de Chiapas, la parte sureste de Chiapas, de México, pues está presente el interés geopolítico por parte del imperialismo, ¿no? Este es un trabajo que merece atención desde del discurso o desde el enfoque del monroísmo. Nos lleva, ¿cómo es que se surge la famosa frase América para los americanos? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las estrategias geopolíticas, las estrategias militares para el control territorial, para el control comercial,
para el control tecnológico militar, ¿no? Esto es de sumo interés y todavía en este momento no solo es una cuestión histórica, sino que es una cuestión de actualidad, de interés y que deberíamos de estar centrados en eso. O como bien señala el doctor Juan Manuel Sandoval, en el que tendríamos que ver la cuestión de la transnacionalidad, el poder militar, el poder político en ese sentido, ¿no? El poder de los armamentos, ¿no? Entonces, se trata pues de esta parte en el discurso, la ideología, el control de apropiación. Se tiene que ver con desde la cuestión de la historia del Canal de Panamá, la cuestión del área de Nicaragua, el control del istmo de Tehuantepec, la parte de Chiapas por su petróleo, por su café, por su mina, ahora por su uranio. Entonces es un tema de actualidad, es de sumo interés, ¿no? Espero no abarcar mucho tiempo. Otro es notas acerca del genocidio en la contrainsurgencia guatemalteca mexicana, en el cual hace la rememorización de qué es un genocidio, qué es un genocidio, qué es y qué no es un genocidio, ¿va? Y cuál es su plan, su justificación, su misión, su objetivo, ¿no? En ese sentido, es sumamente importante entender, comprender en estos tiempos que cada vez las potencias de Estados Unidos con China, Rusia, pues están en tensión, ¿no? Vemos también la parte, su interés, pues digamos, de la parte del imperialismo hacia todo el continente americano, pero como esos procesos, en el caso de Guatemala, pues, ¿qué tiene que ver con Estados Unidos? O nada, ¿no? En ese tiempo, ¿no? En la cuestión del genocidio, ¿no? Seguramente nos falta más investigación al respecto, entender en ese proceso. El otro trabajo, el último, que es muy importante, Memoria de octubre, el cuartelazo de 1944 en El Salvador, de Luis Gerardo Monterrosa Cubías. Es un trabajo que trata de explicar, reconstruir la memoria histórica a través de documentos escritos, de cartas, de correos, pero también de la tradición oral para contrastar con la versión oficialista, con la falta de una visión clara, de una historia completa, ¿no? Entonces, esto es de suma importancia, ver estas experiencias, estos enfoques en cuanto a nuevas maneras. Para mí, entonces, yo observo, no solo son trabajos históricos, sino que son trabajos, son ventanas, son caminos de encontrar. Puedo decir, son 7 capítulos, son 7 o más enfoques teóricos, metodológicos. Son 7 formas de ver y caminar en la construcción de la historia. Pues eso sería mi comentario. Muy agradecido, lo disfruté mucho el libro, lo vi completo, tengo totalmente tachado, subrayado. Yo sé que no se hace esto, dicen que se ofende a los que hacen los libros, pero bueno, así está todo el libro. Me gustó, lo disfruté, y muchas felicidades a los autores. Muchas felicidades, doctor Mario, por coordinar este trabajo y ojalá que haya más trabajos al respecto. Bueno, pues muchas gracias al doctor Miguel por su amplia participación y sus comentarios. Me han indicado quienes están llevando el control remoto de esta transmisión que al momento no hay ninguna pregunta o comentario sobre las participaciones anteriores, de manera que tomando en cuenta también los términos de la duración del evento,
Pues vamos a hacer una parte conclusiva, poniendo énfasis quizás, digamos, en algunos elementos que me parecen a mí sobresalientes, pues en las intervenciones que tuvieron ya los colegas que hablaron anteriormente. Bueno, por un lado, en la parte conclusiva de este conversatorio, podemos señalar que el elemento central que guió la integración de este libro fue Mesoamérica, ¿no? Partiendo desde el concepto fundacional de Paul Kirchhoff en la década de los años 40 del siglo pasado. Recuerdo que justamente en este texto Paul Kirchhoff ponía la cuestión en el sentido de decir, bueno, nadie ha replicado este texto, ¿no? Parece ser que no ha despertado ninguna inquietud, ¿no?, entre los lectores, y lo dirigía mucho, digamos, a los estudiantes. Sin embargo, posteriormente hubo una pléyade, ¿no?, de intelectuales de diferente orientación y formación académica que comenzaron, digamos, a fluir y a escribir, ¿no?, en relación al término que él había acuñado, ¿no? Entonces, bueno, un poco hay que tomar en cuenta que esta región considerada como un parteaguas, ¿no?, ha sido objeto de estudio por parte de los autores y autoras de este libro, ¿no?, partiendo desde su composición étnica y arrancando pues desde la invasión española, como ya se indicó, ¿no?, reflexionando acerca de la configuración de territorios, las disputas territoriales, los estados y fronteras, los aspectos geopolíticos y geoeconómicos en México, Chiapas y Centroamérica, ¿no?, atravesando desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX, hasta la etapa contemporánea del siglo XXI. Digamos, yo quisiera referirme a una frase de Armando Bartra, quien en su artículo denominado La invención de Mesoamérica, publicado en el libro El Plan Puebla-Panamá, Integración para el Desarrollo, señalaba, abro comillas, aunque haya que torcerle la muñeca al concepto geográfico, histórico y etnográfico, la Mesoamérica del tercer milenio incluye a los 7 países centroamericanos y a México como un todo, no únicamente a sur y sureste de la República, y es que solo de esta manera es pensable su integración y desarrollo, solo así es viable la región. Bien, habría que entender entonces que desde esa concepción, como se decía, arqueológica y cultural, ¿no?, que definió todo este territorio en los años 40, llegó posteriormente, vamos a convertirse ya incluso en un concepto de un carácter emblemático, ¿no?, de carácter político, ya en siglo XX y XXI. Pues recordemos justamente que este término del Plan Puebla-Panamá fue acuñado, ¿no?, a principios de los años del siglo XX, del siglo XXI, y posteriormente, digamos, es retomado por otros los gobiernos mexicanos, ¿no?, ya hablando, digamos, ya del concepto Mesoamérica, desde su visión. Pero aquí lo importante es también que en este libro hemos podido ver las distintas reflexiones, como ustedes mismos lo han señalado, rompiendo, digamos, esta idea de la historia, de la versión de las historias oficiales, ¿no?, de los estados nacionales, y cómo se ve, digamos, allí también toda, digamos, una discusión y el tomar una postura desde reconocer que estos estados, de una u otra manera también, esta reconfiguración territorial ha sido producto también de una lucha intensa entre diferentes poderes fácticos, ¿no?, entre imperios, y también entre la lucha, digamos, de los propios grupos por buscar su propia identidad, ¿no? Aquí, digamos, yo quisiera mencionar un punto muy importante que de alguna manera el doctor Miguel lo tocó, pero es en este trabajo inicial, digamos, de Alan Castellanos, ¿no?, cuando él habla en esta parte también de cómo se constituyen los territorios, ¿no? Entonces,
mencionar, digamos, de los territorios sagrados, ¿no? Esta parte de las toponimias, como se le conoce. En el caso de Guatemala es muy importante recordar que fue a raíz de la firma de los acuerdos de paz en 1996, ¿no? En un acuerdo en particular que es el de los derechos de los pueblos y sus propias culturas, en que se logró establecer que se reconociera a las toponimias o estos lugares sagrados, ¿no? Como territorios que están, digamos, bajo el cuidado y bajo la protección de los pueblos originarios. Esto, digamos, fue un avance muy importante y bueno, y podríamos decir, para ligar esta mirada, digamos, en retrospectiva de la toponimia, o sea, del lugar sagrado, de manera contemporánea, hoy se vincula a aquellos lugares en los cuales, por ejemplo, se defiende el derecho a la vida, se defiende el derecho, digamos, al bien vivir, se defienden los recursos naturales frente, digamos, a esta ofensiva que se han lanzado por parte de la gran industria extractiva, ¿no? De carácter transnacional. Entonces, me parece justamente que lo importante es ver cómo la noción de Mesoamérica desde otra perspectiva finalmente, digamos, ha sido retomada desde muchas miradas y aquí tendría, digamos, que ver esta misma sugerencia que nos hace el doctor Miguel en el sentido de esta mirada transdisciplinaria, ¿no? E interdisciplinaria que se está abriendo, ¿no? Lo otro, digamos, que yo también quisiera, ya para ir cerrando esta parte, es que ciertamente sí hay un grupo inicial de académicos investigadores que estamos poniéndole, digamos, todo el acento a este acercamiento, a esta vocación centroamericanista, para romper un poco, digamos, esa idea de la academia centralista, ¿no? De estas otras miradas en las cuales, digamos, estas otras regiones aparecen como regiones subordinadas, ¿no? Entonces, todo ello va a romper también, digamos, otra forma de hacer historia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues digamos, yo quisiera ya finalmente agradecer en todo lo que vale la valiosa participación que han tenido todos los lectores, digamos, en este conversatorio, que nos ha podido permitir conocer e intercambiar desde nuestra propia formación, desde nuestro propio lugar, digamos, de origen, ¿no? Este intercambio rico, digamos, en todos los sentidos posibles. Y también, digamos, pues manifestar de nuestra parte el interés por seguir profundizando este hermanamiento con los demás países, ¿no? Y regiones que realmente en esta parte de Chiapas nosotros lo vemos como un continuum, ¿no? Creo que esta idea también cuando se hablaba de que justamente el momento de definir si Chiapas se integraba a México, ¿no? Esta parte, vemos, mexicanista que habla la autora Rocío Ortiz en su artículo, ¿no? Del papel que la Iglesia jugó en ese sentido. Pues bueno, ahora retroalimentándonos, digamos, un poco de esos recuerdos del pasado, se decía, bueno, Chiapas debe ser el antimural, ¿no? Para ese nuevo estado que se está formando en México. Y de alguna manera, digamos, esa idea también de que Chiapas se convertía en una especie de puente, ¿no? Entre un territorio y el otro. Bueno, me parece ser que a lo largo del tiempo, pues Chiapas ha jugado, digamos, un papel central, ya lo hemos visto, digamos, en los años 80, ¿no? 90, con las guerras centroamericanas, ha sido digamos, un lugar de tránsito fundamental, ¿no? Muchos refugiados, exilados políticos han pasado, digamos, por este lugar, por este territorio. Y digamos, yo creo que ahora la nueva generación de jóvenes investigadores, porque sí tendría que decirles que por lo menos 3 de estos autores de este libro han salido desde la licenciatura, desde la maestría y desde el doctorado de CESMECA, ¿no?
Y como bien decía el doctor Sajid, efectivamente varios estudiantes egresados del Salvador han participado, digamos, por este centro de estudios, ¿no? Amén de otros estudiantes centroamericanos, también de la parte del Caribe y, digamos, y de Colombia, ¿no? Entonces, con ello, pues, estamos reafirmando también estos lazos, ¿no?, que nos unen y que, bueno, seguirá consolidándose en otros proyectos que podamos llevar adelante. Así que, bueno, en conclusión y para no abusar ya del tiempo, reitero nuevamente mi profundo agradecimiento a su participación, ¿no? Muy valiosa en todos los sentidos. Y bueno, pues deseamos que en un futuro cercano podamos también pues, volvernos a reencontrar, ¿no? Quizás si no en el espacio cibernáutico, pues que lo hagamos ya en un momento ya presencial, ¿no? Y pues poderlos saludar de manera directa, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos entonces de esa forma y vamos a recordarles de todos modos, me estaban comentando, aunque no sé si lo van a poner al final, hay una liga, un vínculo para poder acceder, ¿no?, al libro como tal. Pero bueno, si no, ya la parte técnica después se encargará de poder indicar, digamos, me dicen que ya está el vínculo, entonces esperamos que en algún momento esto pueda aparecer para que puedan acceder al libro, ¿no? En todo caso, les decía a ustedes que hay una retransmisión que se hará, digamos, también de este programa en vivo para el día 17 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro, que va a ser en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por parte de nuestra universidad, ¿no?, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pues no sería todo de mi parte y nuevamente le reitero mi agradecimiento y suerte en todas sus actividades. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.